Y hermanos, buenas tardes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, mi nombre es Carlos Rodríguez. Servirle a Dios y a ustedes. Estamos aquí una vez más con la bendición de Dios, apoyados por nuestra iglesia. Este tema lo compartimos de parte de nuestra iglesia de San José, con nuestro sacerdote que nos ha invitado, el Padre Jesús, y los coordinadores, hermano Rafael y la hermana Ana. Que nuestro Señor los siga llenando de bendiciones a ustedes, hermanos. Inviten a los demás para compartir este bello tema, hermano, que ahorita estamos preparando para que abran sus corazones y al llamado del Señor, para que este tema sea de bendición para ustedes y sus familias, para conocer más de nuestra iglesia, de lo que tiene nuestra iglesia, de lo que nos da, lo que nos enseña y cómo aportamos a ella, hermanos. Por eso en este día tan lleno, tan bonito día que Dios nos ha prestado, decimos gracias a Dios, gracias Señor por este día, por el don de la vida, por tu amor y tu gracia, por tu palabra. Bendice Señor nuestros ministerios, bendice nuestra iglesia Señor, bendice a nuestros sacerdotes, a nuestro obispo, a nuestro Papa Francisco Señor, y sobre todo a aquellos hermanos que nos están escuchando en esta tarde Señor, para que tú en tu gracia y en tu bendición los sigas llenando de bendiciones, de paz y amor Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué alegría estar aquí en esta ocasión. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios en este pueblo, en esta comunidad, con nuestros hermanos, por esta misión que Dios nos ha encomendado para llevar a todos su palabra, ¿verdad? Por eso, si tienen con qué apuntar, hermanos, ahí tengo notitas que darles, citas bíblicas del catecismo. Si tienen algo con qué apuntar, pues háganlo, hermanos, que será de mucha bendición. El tema se llama la misión evangelizadora que Cristo confía a la iglesia. ¿Quién la confía a Cristo? ¿Qué? Una misión evangelizadora, evangelizar la palabra de Dios, llevada a todas partes, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que con esta bendita palabra de Dios que nos muestra su camino, en San Marcos 16, 14 y 18 nos dice su palabra. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, hermanos, poder compartir esta bendita palabra de Dios, donde el Señor nos saca en cara por qué estamos tan duros de corazón. Si Él ha tenido las personas que nos envían para alcanzar la salvación a través de su palabra, Él ha puesto los medios para que nosotros logremos alcanzar la salvación que tiene para nosotros. Cristo resucitado le saca en cara esta palabra tan bella, diciéndoles incrédulos: el que crea y se bautice se salvará, el que se niega a creer se condenará. Palabras tan difíciles para entonar en nuestros días. La salvación de nuestras almas, la vida que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros. Él vino y se entregó por nosotros, se encarnó de nuestra Santísima Virgen María, caminó en el mundo con nosotros y nos enseñó el misterio de la salvación, dejándonos una iglesia, dejándonos un camino para nuestra salvación. Pero sobre todo Él quiere que creamos, que tengamos fe, que nos acerquemos al Señor. Por eso, siguiendo en esta conexión de la palabra de Dios, si nos enfocamos en los evangelios de nuestro Señor, San Lucas nos dirige su palabra de una manera muy especial. El capítulo 16, del 45 al 48,
y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante, el Señor les abre los oídos y el entendimiento para que entiendan las Escrituras y los envía a predicar la buena nueva. Hermanos que me escuchan, ¿cuántos necesitamos que Dios nos abra nuestro entendimiento y nuestros oídos para entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Como familias cristianas, hijos de Dios, tenemos una iglesia que nos enseña el camino de la salvación. ¿La salvación de qué? De nuestras almas, de nuestra vida, de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida y en la que viene, en la que nos va a dar una vida eterna con Él. Qué importante la conversión y el perdón de los pecados. Qué ironía, diría el Señor, si viniera en estos tiempos y nos encontrara, ¿qué le diríamos? ¿Cómo está nuestro tiempo para con el Señor? Sé que pasamos por momentos difíciles, pero ya estamos listos para ir a misa, para confesarnos, para regresar a estudiar y aprender lo que el Señor tiene para nosotros, para preparar a nuestros hijos para que reciban sus sacramentos en nuestra Santa Madre Iglesia. Y tú, hermano, si te falta algún sacramento, prepara tu corazón y tu mente para que de la misma manera puedas recibir al Señor. El Señor aquí está en medio de nosotros y nos sigue diciendo: ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué hermosas palabras de nuestro Señor. Dice, tuvo que morir para que nosotros nos convertamos y así nos perdone nuestros pecados. Y ustedes son testigos, les dice a los apóstoles. Ustedes son testigos, tienen que llevar mi palabra a todo el mundo, a toda la creación. Nosotros somos testigos, hermanos, de la bendita palabra de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha cambiado en nuestros corazones, lo que escucha de nuestras vidas cada día, de nuestras familias. Somos testigos del poder de Dios, hermanos. Porque Dios ha hecho obras grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Y yo lo veo, hermanos, en cada uno de nuestras hermanas y hermanos que predican la bendita palabra de Dios por momentos cortos de 5 o 6 minutos, pero llevan ese mensaje con mucho amor. Se preparan, se ponen nerviosas las hermanas, los hermanos, pero a la vez están proclamando la palabra de Dios. Y eso nos lleva a tener ese encuentro con el Señor, hermanos. Conocer y anunciar la palabra de Dios. Por eso nos dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Por eso tenemos una misión, hermanos que me escuchan, para vosotros y para vuestros hijos, para cada uno de nosotros. El Señor nos manda, nos llama a tener esa misión de misioneros, de llevar la buena noticia. La incertidumbre, la incredulidad, el tiempo, las cosas materiales, a veces nos alejan del camino de Dios. Sin embargo, el Señor espera a que nosotros tengamos ese encuentro con Él. No esperar a que Él vuelva a morir y a resucitar para salvarnos, o no esperar a llegar a una enfermedad grave para acercarnos a las cosas de Dios. Dios te llama en este momento a que reflexiones en su palabra. Acércate a Él, Él te va a sanar, Él te va a guiar. Y al final estaremos con Él. Si no ganamos la salvación, ¿de qué serviría todo lo que estamos haciendo? Por nuestros hijos, por nuestras vidas, por nuestro trabajo, por la función de cada día. Por eso nuestra iglesia es tan importante para nuestra salvación. Dice en la palabra de Dios en Hechos 1:8, recibiráis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigos de Cristo. Jerusalén, Bakersfield, todos los pueblos de alrededor. Y tú que me escuchas, hermano,
Esa palabra de Dios que llega a tu corazón, que llega a tu oído. Dile al Señor que te abra tu entendimiento, tu mente, para que las palabras del Señor resuenen en su corazón, porque nos da la fuerza del Espíritu Santo que vive en nosotros. La fuerza de Dios para conocer y entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso la enseñanza nos dice que la predicación se da con la boca, con las palabras. Con las palabras podemos predicar a nuestros hijos, a nuestras familias la buena nueva, el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero también el testimonio se da con la vida. Debemos dar testimonio de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo, de una iglesia viva, eficaz, guiada por el Espíritu Santo. Por eso debemos dar testimonio de las cosas de Dios que tiene para nosotros, hermanos. Si no damos testimonio, vana sería todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Debemos dar testimonio de la vida, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo bueno que ha sido con nosotros, del entendimiento de su amor, de su palabra, del sufrimiento de nuestra iglesia por lo que está pasando en estos momentos. Pero todo partiendo de un amor a Dios y un amor a los demás. Dios nos amó primero, hermanos, y nos dio el ejemplo para amarnos los unos a los otros. Si no amamos a nuestro hermano que vemos, a nuestros compañeros de trabajo que estamos con ellos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Dios quiere que nos abramos al entendimiento. Él nos perdona, nos sana nuestras heridas del corazón y nos quiere que nos amemos los unos a los otros. A sanar las heridas que llevamos sin ese amor que Dios tiene para nosotros, restaurando familias, matrimonios, hijos, padres, todo lo que Dios nos ha dado para poder convivir con ellos, que a veces lastimamos con nuestras preocupaciones en nuestra vida diaria. Nos dice la bendita palabra de Dios en San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios nos muestra un camino, nos da sus mandamientos, Dios amor, cumplirlos. Dice el Señor, ese es el que me ama. El que comparte la bendita palabra de Dios, el que escucha su palabra, el que la pone en práctica. Desde el corazón de tu casa, hermano, desde tu trabajo, desde tu día o noche, donde te acuestas, donde te levantas, con una mirada al Señor, con un te quiero, Dios mío, con un estar contigo, Señor, con te necesito, Señor, con una palabra. El Señor escucha nuestra oración, nuestras plegarias día a día. Por eso el Señor quiere que nos amemos y con amor. No olvidemos que solo un buen discípulo de Cristo puede ser un buen evangelizador, con amor. Porque tú no puedes dar lo que no tienes si no amas. ¿Cómo puedes amar las cosas de Dios y acercarte a los caminos de Dios? Y Dios es amor. Dios quiere que nos amemos y que seamos evangelizadores unos con los otros. ¿De qué manera? Decía San Francisco de Asís, hermano, vamos a predicar la palabra del Señor. Se fueron caminando a un pueblito y pasaron, saludaron a la gente, le ayudaron a llevar la cubeta del agua, les ayudaron a levantar la bolsa del mandado, a encaminar a las personas que iban solitas, a levantar a los ancianos, a hablar con ellos. Y se regresaron a su casa y le dice el hermano de Francisco, hermano, aquí vamos a predicar. Le dice Francisco, ya lo hicimos con nuestro ejemplo, hermano, con nuestra ayuda a los demás. No quieres estar de rodillas dándote golpes de pecho, diciendo cosas que no vamos a cumplir quizás, pero con una sonrisa puedes cambiar la vida de alguien que quizás quería suicidarse o que le ha ido mal en un día, o un buen saludo, o un te quiero, o un estoy contigo. Por eso el amor es tan importante en ser misioneros y discípulos. Ser misioneros y discípulos es aquel que aprende a ver, a oír, y no solo una vez, sino a convivir y sentarse a los pies del Maestro y aprender de Él. Hay que ver. Ver lo que Dios hace cada día en la naturaleza, en la vida. Oír. Oír cómo nos ama Dios, cómo pone los caminos de salvación y nos da las riendas para llevar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Sentarse a los pies del Maestro es que leer la bendita palabra de Dios. Ir a misa los domingos, escuchar la palabra de Dios, compartir la alabanza, orar con Él, cantar con Él, resucitar con Él, recibirlo, hacerlo tuyo.
Eso es la misión que tenemos, como sentarnos a los pies del Maestro, meditar en la palabra, en querer buscar más y aprender más. Yo sé que a veces no hay tiempo, no le dedicamos el tiempo que necesitamos, pero cuando nos empezamos a adentrar, queremos saber más, queremos conocer más, hermanos. Por eso nuestro primer amor siempre debe ser el Señor. Y sentarnos a sus pies de Él para aprender, ¿verdad? Que le decía Marta, Marta, andas tan apurada. María ha elegido lo mejor, sentarse a los pies del Maestro, ¿verdad? Y así nos dice a nosotros. Ser verdaderos discípulos, conservamos la enseñanza de nuestra iglesia, la vivimos y la debemos de transmitir a los demás, con nuestro cambio de vida, con nuestro ejemplo diario, no con palabras nomás, hermanos, con hechos. Cambia tu vida, dale un nuevo rumbo a tu vida, una nueva dirección. Ve en el Señor que si tu casa, si tú te salvas, tu familia será salvada, hermano. Si tú te salvas, hermano o hermana, serás ejemplo para los demás, para que también ellos se salven. Pero si no te importa, tú no pones el tiempo para escuchar, otra vez estos hermanos ahí sentados hablando, no es que estemos hablando, hermanos, es un mensaje de Dios para ti y para mí especialmente, que el Señor nos lleva a encaminarnos a ser esos discípulos que podemos vivir y transmitir la bendita palabra de Dios. Por eso en San Lucas 6, 12, 19, la palabra de Dios, San Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19, aparecen 3 grupos en torno de Jesús. Primer grupo, los 12 recién elegidos por la mañana. El Señor, orando una noche antes, elige a sus apóstoles, sus 12. El otro grupo, los discípulos, grupo numeroso que sigue y escucha a Jesús, de entre los cuales Él eligió a los 12. Había una gran muchedumbre siguiendo a Jesús, que eran discípulos del Señor. Él los envía a predicar la buena nueva de 2 en 2. Él empieza a evangelizar a este mundo que el reino de Dios está cerca. Que el reino de Dios se acerca y está en medio de nosotros. Y yo pensando en los 12, ¿quién representa a los 12? Nuestros obispos, nuestro Papa Francisco, los sacerdotes. Ellos son los que llevan la batuta de enseñarnos la fe, de encaminarnos a una verdadera evangelización para la salvación de nuestras almas y de nuestras vidas. Un sacerdote representa a Jesucristo, hermanos. Los discípulos, grupo numeroso, somos nosotros los que servimos al Señor, ya sea en diferentes ministerios, en el grupo de oración, en el grupo guadalupano, la Divina Misericordia, o en el grupo que tú estés, hermano. Somos los discípulos que queremos aprender del Maestro para poder transmitir la bendita palabra de Dios, consagrados como bautizados hijos de Dios para proclamar la buena nueva de una manera diferente que el sacerdote. Miren, el sacerdote dejó casa, papás, hermanos, esposa, hijos, para seguir los pasos de Jesús, para que nosotros sigamos ese amor de Dios que tenía para cada uno de nosotros. Por eso la multitud, que somos nosotros los que queremos aprender más del Maestro, los que nos atrevemos a proclamar la bendita palabra de Dios, pues como laicos, casados, solteros, estamos invitados a enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de nuestra iglesia, a dar testimonio de nuestra vida. También el tercer grupo, la multitud que ha acudido a verlo, a oírlo y a ser curada por sus enfermedades. ¿Cuánta gente no seguía al Señor para que lo sanara? Para que le sanara de su enfermedad, de sus tristezas, de lo que tenía. Y el Señor lo hacía con mucho amor. Pero hubo un lugar, su propia tierra, que no creían, que querían ver obras de milagros y cosas que querían sentirse que tenía poderes, ¿verdad? El Señor no es que tenía poderes, Él era Dios. Él nos conoce desde lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe cuándo nos despertamos y cuándo nos levantamos. Él conoce nuestros corazones. Por eso las multitudes son buenas, hermano. El Señor le dio pesar y le dio de comer a aquella multitud de personas que tenían hambre. Dicen los discípulos, los apóstoles, mándalos a sus casas. Dicen, no han comido nada, se van a desmayar por el camino.
El Señor se apura y se preocupa por cada uno de nosotros, que somos multitud, hermanos. Ahí estamos todos. Quizás tú no entiendas bien las cosas del Señor. Quizás tú no has tenido ese tiempo de encuentro con el Señor. Necesitas un encuentro para que ames al Señor. Dile, abre mi entendimiento, abre mis oídos, mi boca, Señor, para escuchar tus palabras, para entender tu voluntad hacia mí, Señor. ¿Qué es la felicidad? ¿Tener mucho dinero? No. ¿Qué es la felicidad? ¿Tener un buen trabajo, una linda esposa? No. ¿Qué es la felicidad? ¿Tener hijos en la universidad? No. ¿Qué es la mayor felicidad que Dios te puede dar en tu corazón? Es que tengas paz en tu vida, que tengas paz en tu corazón, que tengas un hogar lleno de paz, lleno de bendiciones de Dios. Ese es el mayor amor que Dios tiene para nosotros, vivir en paz en este mundo a través de las necesidades, preocupaciones, enfermedades. Dios está contigo, hermano, conmigo. No hay que desfallecer, hermano. Es muy triste escuchar a las personas diciendo que viven momentos difíciles, que no los quiere nadie, que se sienten tristes. No, hermano, no te sientas así. Disculpa. Por eso es una misión que debemos de llevar a cabo y seguirla, hermanos, y seguir y seguir. Dice, esta misión como el Padre me envió, también yo los envié a ustedes, dice la palabra de Dios en San Juan 20:21. El Padre envía a Jesucristo. Heme aquí, dice el Señor. Y el Señor nos manda a nosotros. Heme aquí, Señor. Nuestra iglesia tiene la misión a través de los apóstoles, sucesión de la iglesia, los obispos, sacerdotes, diáconos, de llevarnos a los pies del Maestro. Ellos primero, hermano, y nosotros caminando con ellos, porque ellos han dejado todo para seguir al Señor. Son ejemplo de vida diaria y de muestra para nosotros. Por eso el primer papa de nuestra iglesia, San Pedro Apóstol, hasta nuestros días ahora nuestro Papa Francisco, 266 papas desde entonces hasta el día de hoy. Nuestra iglesia ha caminado con esa fe de nuestra iglesia. Algunos papas mártires, algunos papas con un gran ejemplo que han vivido una larga vida en su papado, otros una vida muy corta en su papado, pero sin embargo es nuestra iglesia dirigida y guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es importante, dice, nuestra iglesia tiene la misión de evangelizar y enseñar al mundo quién es el verdadero Dios y nuestro único Dios verdadero, Jesucristo. Por eso a través de nuestra iglesia la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Los evangelizadores tienen, así decía nuestro Papa Francisco, los evangelizadores tienen así olor a ovejas. Estos escuchan su voz. Olor a ovejas. ¿Qué diría tu hijo? ¿A qué volemos, papá? ¿A comprensión, amor, a entendimiento? ¿A qué estamos oliendo, hermanos? El pastor se empapa de las ovejas, dice el Señor, se pierde una, se la echa en sus hombros, la cura, la sana y la lleva de regreso a su casa, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestras ovejas? Con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra iglesia, nuestros sacerdotes, hermanos. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros oler a esa oveja que nuestro Papa Francisco nos enseña, ¿verdad? Dice, la comunidad evangelizadora siempre está atenta a sus frutos porque el Señor los quiere fecundos. El Señor está atento a nuestros frutos. ¿Qué fruto estamos dando en nuestra vida? ¿Cómo estamos comportándonos frente al Señor? ¿Todavía le echamos culpa de lo que me pasa, de lo que no me pasó, y de lo que tengo y de lo que no tengo? Él quiere ver frutos de fortaleza, de fe, de amor. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra iglesia? Qué hermoso que esos frutos el Señor diga, Señor, mira mis frutos. Soy bueno, nadie es bueno, solo Dios es bueno. Soy generoso, ¿qué tienes que no te haya dado Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Que seas humilde, que atiendas a los demás. Dice el Señor, lo que hagas por uno de esos más pequeños, lo haces por mí. Qué importante ser testigos de Cristo. Hombres y mujeres atentos al llamado de Dios. Por eso nuestra iglesia es tan importante. Que nuestra iglesia tiene sus doctores de la iglesia que nos enseñan
cómo vivieron una vida a veces difícil, pero cómo el Señor transformó sus vidas y se enamoraron tanto de Él que lo entregaron todo hasta el martirio para que nuestra iglesia fuera conocida y así más almas se salvaran acercándose a los sufrimientos de Cristo. Maestros, nuestro mayor maestro es Jesucristo, hermanos. Es el maestro de maestros. Él nos enseña con su ejemplo. Pon la mano sobre los enfermos, ora al Padre que está en el cielo y ese enfermo se sanará, dice el Señor. Pero para eso se necesita fe. El Señor le decía a Calita Cum, levántate niña, levántate. A ti te digo, levántate. Y la niña se levantó de la muerte con sus palabras de amor y de misericordia que Dios y el poder de Él tenía para hacerlo. Tenemos mártires en nuestra iglesia. El martirio de nuestra iglesia nos ha encaminado a poner los ojos en Cristo, no a la persona que dio su vida, que murió en aquel lugar por amor a Cristo. Qué bueno que lo hicieron, pero qué bueno que el Señor ha derramado sobre ellos la bendición y están ahora en la vida eterna. Son nuestros santos mártires donde se han llegado a encontrar la voluntad de Dios en su corazón y lo ofrecieron con mucho amor. Todos los mártires que tenemos en México y en todo el mundo, hermanos, que murieron dando gloria a Dios, bendiciendo a Dios. Decía aquel niñito que lastimaron tanto, dice que lo iban a matar porque no renegó de Dios. Dice, voy a la casa de mi padre, ¿por qué de renegar? ¿Por qué de estar triste? Cuando tenía lastimados sus pies, sus cuerpos, un niño entregado a la voluntad de Cristo. Decían los cristeros, viva Cristo Rey. Era su bandera, Cristo Rey. Y por esas palabras eran muertos, acribillados, quemados, colgados de toda clase de martirio. Sin embargo decían, ¿a dónde vamos? A la casa de mi Padre. ¿A dónde vamos a ir nosotros, hermanos, si nos llega a pasar algo? Qué bonito poder decir, voy a la casa de mi Padre, pero ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso la Santísima Trinidad nos dio el camino, nos deja una iglesia, nos da sus mandamientos, sus sacramentos, nos hace hijos e hijas de Dios. La Santísima Trinidad en nuestra iglesia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta Trinidad que guía a nuestra iglesia con la luz de la creación, con la luz de la esperanza del encuentro con Jesús con nosotros y nos llena de su Espíritu Santo para guiarnos, para iluminarnos a la vida de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Por eso el martirio de nuestra iglesia, el martirio de nuestros hombres y mujeres y niños que entregaron su vida para que nosotros conozcamos a Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2473 nos dice la enseñanza de nuestro catecismo. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designo un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad, de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante actos de fortaleza. Decían los mártires en aquellos tiempos cuando luchaban a los leones, a los animales salvajes. Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será dado llegar a Dios. Se sabían que su martirio iban a llegar a Dios. Qué mejor ejemplo de martirio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que murió en la cruz encarnecidamente. Qué mejor martirio, qué mejor muestra de nuestro Señor y de todos aquellos que han dado sus vidas para que nosotros conozcamos a Jesús, para nuestra salvación. Qué momento tan impresionante de poder llegar a ser mártires cristianos, conociendo la voluntad de Dios, sabiendo que vamos a llegar a Dios, porque Él nos da el mejor ejemplo de fe. Por eso, en la fe de la iglesia que Cristo nos dejó
el mejor ejemplo de Cristo que nos dejó en la iglesia para hacer fecunda la semilla, el fruto para nuestra salvación. Grandes ejemplos de nuestros papas en la iglesia, amor, humildad, solidaridad a Dios y a la iglesia. Desde el principio, con los discípulos y María, Madre de Jesucristo, unidos en oración, alcanzaron las promesas del Padre en el Espíritu Santo que viene y desciende sobre estos hombres y cambia la dirección del mundo, hermanos. Nuestra iglesia guiada por el Espíritu Santo. Por eso, desde las primeras predicaciones llenos del Espíritu Santo, empezó la evangelización de los apóstoles a proclamar la nueva. ¿Cuál era la buena nueva de aquellos tiempos que nuestros apóstoles empezaron a predicar, hermanos? Jesús está vivo. ¿Cuál es la predicación de hoy en este día para nuestra salvación? Jesús está vivo. Él vive en nuestros corazones, en nuestros hogares. A través del Espíritu Santo podemos, encomendarnos a Él, sentir su presencia y su amor. Y nos da su amor y su inteligencia para poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso proclamar la palabra de Dios y la enseñanza que Dios tiene para nosotros nos lleva a tener ese encuentro personal con el Señor. Y en nuestra iglesia tenemos los santos, los mártires. Tenemos aquellos hombres y mujeres que a través de la historia nos han encaminado a encontrarnos con el Señor. En la vida, ¿a poco no tenemos un ejemplo de papás, de mamás, de abuelos, dándonos ese ejemplo de rezar el rosario en familia, de asistir a misa los domingos, de ir al Santísimo en nuestros pueblos? Cuando yo era niño me acuerdo que mi papá y mis abuelitos iban al Santísimo toda la noche. Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi abuelo Paulín, que está en el cielo. Yo estaba chiquito, me gustaba ir a dormir con ellos, no sé por qué. Eran mis abuelitos, los quería mucho. Y siempre antes de dormir, él se ponía de rodillas en el borde de su cama, ponía sus brazos en cruz y se ponía a orar, a rezar. ¿Qué rezaba? No sé. ¿Qué decía? No sé. Pero yo desde donde estaba lo veía en cruz, rezándole a nuestro Señor. O sea, con su hecho y su enseñanza nos deja ver que Él está cerca de Dios, que Él quiere encaminarse a los pies del Señor. Por eso María es el modelo de la actitud del progreso de la iglesia en la comprensión de los contenidos de la fe. María, nuestra primera Eva, falló en el pecado. María no falló en el pecado. Sin embargo, es una mujer de fe, una mujer de presencia, de escuchar la voz de Dios. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, se refiere a María y dice: María Inmaculada, la Madre de Dios, siempre virgen, elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y su función en el ministerio de la salvación. María, Madre y Esposa del Verbo. La Inmaculada Concepción tiene el sentido de preparación del templo en que el Verbo iba a habitar 9 meses. El Verbo encarnado en María, Madre de Jesús, habita Jesús en su vientre, con ese sí de su corazón que traspasa su vientre y nace la presencia de Dios vivo en ella, encarnado, caminando con ella por 9 meses. La alegría de José y de María llevando al Hijo de Dios en sus brazos. Por eso la misión del corazón de María, latiendo de amor hacia nosotros y preocupándose con solicitud materna por nuestros problemas. La iglesia no es ella misma si excluimos de la iglesia a María, que es personificación de las dimensiones materiales de la iglesia. Imagínense nuestra iglesia sin María. Es como si llegáramos a casa y no tuviéramos mamá. Yo así me sentiría, ¿no? María es nuestra madre, es nuestra protectora, es la que nos lleva a Jesús, es la que dijo sí, es la que está llena de fe. A Abraham le dijo el Señor: detente, no mates a tu hijo. Le entregó un cordero para su sacrificio, y a María le traspasó su alma de dolor, su corazón, al ver a su hijo crucificado. Pero ella siempre firme y siempre fiel. Jesús le dice a su apóstol, al amado:
mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, nos entrega a su mamá María para que la acompañemos hasta el final de nuestros días, hermanos. No se dice la enseñanza, no se puede hablar de la iglesia si no está presente María y Jesús. La Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y medianera. Es nuestra abogada, ella está con nosotros, ella te conoce, ella te ama, ella viene a nuestro auxilio, ella viene a nuestro socorro, ella intercede por nosotros. Los fieles acudimos a su intercesión en nuestros problemas temporales, espirituales, y es hermoso que así sea, hermanos. En las bodas de Caná, María intercede 600 litros de vino, ¿no? De vino bueno para aquella comunidad, para aquel matrimonio en esas bodas de Caná. Pero no es el vino de la Eucaristía. Dice el Señor, no ha llegado mi hora, pero pronto llega en que Él da su vida por nosotros. María en oración, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia naciente. María une a los apóstoles, se ponen en oración, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Pablo VI nos dijo, si queremos ser cristianos debemos ser marianos. ¿Quién nos enseña? Nuestra iglesia, nuestros obispos, nuestros papas. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 19:27. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo se la llevó a su casa. También la iglesia da culto solo a dos corazones. Qué hermoso, hermano, esta enseñanza. Como corazones vivos y no como reliquias. El corazón de Cristo y el corazón de María. Nuestra iglesia siempre ha perseverado en el corazón del Señor. Pero también está el corazón de Cristo. Personificado es el corazón de Jesús con una corona de espinas en el corazón. Pero María un corazón traspasado de dolor por ese sacrificio de su Hijo que dio en la cruz por nosotros. La iglesia venera a María, la realización más pura de la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 148. Los laicos contemplan también su misión profetiza, evangelizadora, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de vida y de la palabra. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunidades con el testimonio de vida y de las palabras. Así es, hermanos, esta enseñanza es mucho que adquirir, que percibir, mucha enseñanza de nuestra iglesia, del catecismo, de lo que Dios tiene con nosotros para ser misioneros de Cristo. Por eso, hermanos, les invito con todo el corazón, vamos a rezar un poquito, hermanos, a pedirle al Señor que nos llene de su amor, de su bendición, para alcanzar la salvación y la salvación de nuestras almas. Por eso, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tienes para cada uno de nosotros, por tu bendita palabra, Señor. Decía tu palabra, Señor, que el que está enfermo tú lo sanabas, Señor. En esta comunidad se siente, Señor, que hay muchos enfermos, se sienten olvidados, se sienten solos, caminando en este mundo con dolor, con tristeza, Señor. Cuando sin embargo sabemos que tú nunca nos dejas, Señor, que tú vas caminando con nosotros, Señor, que no estamos solos, Señor. Que tú nos das las gracias, las fuerzas, la bendición cada día para alcanzar nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu mamita María, que nos has dejado como nuestra madre, que nos lleva a caminar contigo en la oración, en tu presencia. Decía en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Déjanos a nosotros, mamita María, escuchar la voz de tu Hijo para hacer lo que Él nos diga y alcanzar ese vino nuevo, ese vino de salvación y de esperanza, para que a través de tu bendita palabra alcancemos la salvación de nuestras almas, hermanos. Podrías tener todos los títulos del mundo si tú quieres, tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes al Señor, si no tienes su amor, su paz, su verdad, ¿cómo vamos a alcanzar la salvación? ¿Cómo vamos a ser esos testigos de Cristo para poder
llevar ese alimento de vida a nuestros corazones y a nuestras vidas. Aliméntate, hermano, con el pan de la palabra. Siéntate a los pies del Maestro para escuchar su voz. Camina con nuestra iglesia, conoce tu iglesia, hermano. Conoce todas las luchas y tribulaciones que han pasado para que nosotros caminemos en fe, en amor, para alcanzar la salvación de nuestras almas. Esa iglesia peregrina que sigue luchando día a día, mano a mano, para alcanzar la salvación. La misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nos encaminó para poder llevar a la salvación la vida eterna. Qué hermoso es, Señor, poder proclamar tu palabra, poder revisar, esculcar, discernir sobre tu palabra, Señor, y la bendición que tienes para con nosotros. Por eso, Señor, te pido por todas las necesidades de nuestra comunidad, por nuestros enfermos, por nuestra iglesia. Tú que vives y reinas, Señor, hoy siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos, gracias. Vamos a seguir con el rosario en un minutito más. Preparen sus rosarios, los misterios de este día, para poder dar gracias al Señor a través del Santo Rosario. Bendiciones. Gracias.